que ya está con nosotros don Julio Moltó, pues reaccionando a este fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha mantenido en vilo al país desde hace pues, toda esta semana. Don Julio, bienvenido. Buenos días, Fernando. Gracias. Buenos días. Bueno, gracias una vez más por la invitación a este gran canal y a tu gran audiencia. Así es, bueno, yo creo que se pasó lo que tenía que pasar. Primero que todo, yo no puedo dejar de decir que estoy muy contento por Panamá, Sí. muy contento por nuestro país, porque el fallo de la Corte no se alejó de lo que la realidad social indicaba. El poder emana del pueblo y al final lo legal y el proceso electoral, que como bien dijo el magistrado Valdés hace 2 días, no se debía romper y se están cumpliendo. Pues finalmente José Raúl Mulino confirmado constitucionalmente como candidato a la presidencia de la República. Sí. No solamente eso, Julio, sino que es decir, era necesario este trauma, era necesario mantener en vilo a la población, pues no sabiendo qué va a pasar con el candidato que iba arriba, y es la única constante que ha habido en todas las encuestas que se han hecho. Así es. Tal vez variaban en el segundo, pero en el primero nunca variaron. Bien lo dices tú. Yo como ciudadano, la verdad me sentía incómodo. Hace un rato conversábamos fuera de cámara, esa incertidumbre y esa zozobra. Creo que el pueblo panameño no se la merece. Y sobre todo haciendo un poquito de génesis de cómo comienza esto, porque yo creo que la historia, como bien lo lees tú en tus mañanas, que a mí me gusta mucho porque además de instruirme, aprendo. Uno debe aprender de los errores que comete, y sobre todo en estas democracias nuestras que son imperfectas. Nada es perfecto, nos hemos dado cuenta, lamentablemente, pues que algunos vacíos existen, pero también es cierto que las instituciones actuaron en debida forma partiendo del Tribunal Electoral, tomando sus decisiones correctas. Pasa que uno no puede evitar, y eso es lo que habría que ver y valorar a futuro, si se puede legislar, porque el hecho de que una persona utilizando artucias legales pueda poner en vilo a toda una sociedad en un periodo preelectoral por una demanda de inconstitucionalidad y tratar de tener una campaña, como bien lo dices, de un candidato pues que como sabemos marcaba constantemente en las encuestas. Pero hay algo, Julio, que es decir, y también no debemos olvidar porque, es decir, esa inacción del Tribunal Electoral, es decir, primero era porque era no tenía vicepresidente, ya había un antecedente en el 2014 cuando el señor Gerardo Barroso corrió sin vicepresidente. Sí. ¿Por qué no se invocó? ¿Por qué el Tribunal Electoral no dijo, señores, esto ya ocurrió y ya nosotros somos los que debemos manejar todo el tema electoral? Es decir, al final, si esto se declaraba inconstitucional, no era por José Raúl Mulino, sino por incompetencia del propio Tribunal Electoral, que lo tiró a una elección sin vicepresidente. Lo tiró a una elección tomando en cuenta de que un suplente es exactamente, el vicepresidente es un suplente hipertrofiado. Es alguien que la única función que tiene en la Constitución es reemplazar al presidente y punto. Y eso fue lo que pasó. Sí, realmente la única función que tiene asignada es asistir al gabinete sin voto. Sin voto, o sea que realmente no hay función, simplemente es un oyente más como muchos en el gabinete. Yo no quisiera en este momento que realmente, y debo admitir que estoy muy contento. Yo lo que no quiero golpear a ninguna institución. Yo creo que al final se impuso algo de la antigüedad del magistrado Valdés también en esto, y le dio sensatez y guió un poco el tema diciendo que el proceso no se podía interrumpir, que la votación ya había iniciado, como en efecto había iniciado. Al final, por bien o mal que nos parezca, escuché a la magistrada presidente y las palabras que utilizó y por qué defendió la constitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino estaban en contexto, me parecieron correctas. Se dio el resultado como se debió dar. Yo creo que ahora lo importante es que el panameño, sabiendo que la candidatura de José Raúl Mulino está en firme, salga a votar por el candidato de su elección. Salgamos a votar. Hagamos valer nuestra democracia. El poder emana del pueblo, en las urnas. Ahora sí, estamos completos, la papeleta está completa, salgan a votar por el candidato de su elección. Bueno, la papeleta nunca ha dejado de estar completa. Cierto. ¿La papeleta siempre ha sido esa? Siempre estuvo impresa, siempre fue esa. Yo creo que lo importante es incentivar a la población de que vote por el candidato de su elección.
para presidente, para representante, para alcalde y para diputado. Sabemos que hay que poner un solo gancho en la casilla del candidato de su elección. Y creo que ahora más tarde por acá va a pasar el Tribunal Electoral haciendo algo de docencia. Haciendo algo de docencia. Bueno, Julio, lo cierto es que unas noches en vilo, unas noches muy largas, y días muy largos con esta incertidumbre, porque el gran problema es que en la Corte Suprema de Justicia ya no que las paredes oyen, incluso las paredes parece que presentasen alegatos. Se habían filtrado los proyectos de fallo, habían filtrado pues un montón de cosas y a la larga pues esto era que muchos decían al final lo que cabía era una sustracción de materia, no tener que esperar hasta 20, es decir, esto se dio a 48 horas de la apertura de las urnas de una elección, es decir, no olvidemos eso. Así lo veía yo, y yo siempre lo digo, no siendo abogado, pero habiendo consultado con muchos y habiendo escuchado opiniones, de incluso las opiniones objetivas que recibió la misma Corte Suprema de Justicia, 80 y pico de opiniones y más del 80% expresadas por constitucionalistas renombrados de este país, estaban claras en que la candidatura de José Raúl Mulino, uno, era constitucional, pero como bien lo dice, por otro lado, y en eso debo darle crédito al magistrado Guerra, al magistrado Valdés, que estuvieron claros siempre, el proceso electoral había empezado. No debemos desconectar la voluntad del pueblo con las decisiones judiciales. Y yo creo que en eso también parte se debe haber basado la Corte para tomar una decisión que debió haber sido más pronta, definitivamente, para no tenernos en vilo, para no tener esta sociedad en ascuas antes de una contienda electoral que a pocos días y hoy que comienza la veda electoral, obviamente ya uno no se puede expresar con tanta libertad, vehemencia, ¿no? Ni con tanta vehemencia. Julio Moltó, gracias, muchas gracias por esta Fernando. participación y sobre todo... Perdón que te interrumpa, todos a votar, salgamos a votar con confianza, contentos, para que elijamos a nuestro presidente y a todos los representantes. Gracias, todos los representantes políticos que son de cargos de elección. Pero salgamos a votar contentos, salgamos a votar temprano y vayamos después en la tarde a ver esos resultados, a cuidar nuestros votos, porque el pueblo panameño se merece esto. Vamos a elegir a nuestros candidatos con libertad, con esperanza y con fe. Creamos en la democracia. Así es. Julio Moltó, gracias por estar con nosotros.